Le preguntamos a Hamilton por qué en todo ese tiempo no se opone a las supuestas solicitudes indebidas del sacerdote. Yo no sé, Paulina, si es tanto el odio contra uno mismo que ya te da lo mismo. Te sientes basura. Que te usen. Pese a ello, James Hamilton cuenta que con el consentimiento del sacerdote Fernando Karadima contrae matrimonio con una joven que también participa en la Acción Católica. ¿El padre te casa? Sí, me casa él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor. ¿Comienza este matrimonio y tienes hijos? Así es. Y mi hijo que adoro. ¿Él sigue siendo el guía espiritual de esta familia? Director espiritual y confesor de los dos. Conversamos también con la ex señora de James Hamilton. Ella accede porque considera que llegó el momento de abandonar los miedos. Nosotros estábamos todos los días en la iglesia. De hecho, ahora, digamos, después de los años uno se da cuenta, pero yo perdí a todos mis amigos, a todas mis amigas cuando me fui a la parroquia del Bosque, porque no nos dejaba juntarnos con la gente afuera, en el fondo. O sea, si queríamos participar teníamos que estar solamente ahí. Todo lo que decía él era ley prácticamente. O sea, teníamos que hacerle caso en todo. Teníamos que hacerle caso en todo. ¿Y sigue la intimidad sexual contigo? ¿En paralelo? De manera esporádica, sí. ¿Y por qué, sintiéndote tú el culpable, expones a tu mujer y a tus hijos a que él siga liderándola? Espiritualmente. Creo que Jimmy ya a esa altura estaba tan controlado por esta persona que de alguna manera, cuando saben todos tus secretos y te manipulan, tienes miedo a ir en contra por temor a las represalias. Y en el fondo te empiezas a meter hondo y al final ya no puedes salir. Yo creo que llegó el minuto en que no fue capaz de salir. ¿Y cuando te cuenta lo que había ocurrido? Esperó que yo lo echara de la casa o que le pegara, que tuviera alguna reacción así como en contra de él, digamos. Porque de alguna manera él se sentía culpable. Y la verdad las cosas que mi reacción fue abrazarlo, me puse a llorar porque encontré que era tremendo lo que me estaba contando. Y no podría haber reaccionado en contra. O sea, si la persona que tú amas te está contando una cosa así, tú lo acoges. Lo acoges, tratas de ayudarlo y tratas de seguir velando siempre por su bienestar. Eso.
¿Qué tipo de persona es tu exmarido? Yo creo que él es un buen hombre. Creo que de corazón es un muy buen hombre. Nunca he visto que le haga mal a las personas. Estuve casada 17 años con él y nunca vi que le hiciera daño a una persona. A mí me gustaría que otras personas que también sufrieron lo mismo se atrevieran y fueran valientes como Jimmy para dar la cara. O sea, me gustaría realmente. Él se atrevió a hacerlo. Y yo lo admiro por eso. Badge es abogado, tiene 33 años y es el menor de los denunciantes. Su familia, muy católica, participaba activamente en la parroquia. Fernando, el menor de 8 hermanos, cuenta que se incorporó a los 12 como monaguillo. A poco andar, el padre Caradima lo nombra su secretario personal. Llegué a un momento en que fui incondicional. Para mí lo que él decía era cierto. Y cuando él ya se dio cuenta de eso, ahora mirándolo con un poco más de perspectiva, cuando él se dio cuenta de eso, él se empezó a dar ciertas licencias conmigo. ¿Qué edad tenías? Yo te diría que 14 años partió esto. El padre era su confesor y director espiritual. Me decía así textualmente, después de que yo le decía mis pecados, me decía: ya mijito, ándate tranquilito, y me palmoteaba los genitales, y con la mano ahí puesta, digamos, algunos segundos, ándate tranquilito. Y yo sentía una incomodidad, extrañeza, porque nunca me había pasado, nunca la primera persona que te toque sea un sacerdote. Y yo dije, para mis adentros, como pensando en lo que yo pensé en ese momento, dije, bueno, si este cura que es tan importante y tan santo y tan bueno se está tomando esta licencia conmigo, casi que tengo que estar orgulloso de la confianza que está dando. Esto es una cosa que no debe ser una broma, no sé. Fernando cuenta que el asunto de su vocación religiosa ronda siempre las conversaciones con Caradima. El padre me decía a mí: tienes que estar muy contento con tu vocación, tienes que cuidarla, y me decía: y mijito, cuidado con los pirulitos, bien corchetaditos, y me tocaba los genitales. Ándate tranquilito, me decía. Y todo partió en ese contexto. En ese contexto, entonces yo siempre asocié eso como a tener tranquila mi parte sexual, digamos, para no entorpecer el desarrollo de mi vocación. Mira, en un principio las tocaciones eran más débiles, eran como más, podría decirlo, hasta más tímidas. Pero con el transcurso del tiempo ya cada vez mantenía la mano más o eran más fuertes los agarrones. Según relata, 4 años duraron esas situaciones, desde los 14 hasta los 18, cuando decide alejarse de la parroquia porque siente que es tiempo de retomar el control.